El miedo es como una sombra. Puede seguirte a donde vayas, esconderse en los rincones de tu mente y aparecer cuando menos lo esperas. Pero a veces, la luz que necesitamos para enfrentar esa sombra viene de los lugares más inesperados, incluso de un pequeño conejo. Esta es la historia de cómo un ser tan frágil me enseñó a ser valiente. Todo comenzó en un momento difícil de mi vida. Había perdido el rumbo, atrapado en una rutina donde el miedo se disfrazaba de excusas. Miedo a fallar, miedo a salir de mi zona de confort, miedo a vivir de verdad. Solía caminar solo por el parque cerca de mi casa, no porque me gustara, sino porque el silencio me parecía más fácil que enfrentar mis propios pensamientos. Un día nublado, mientras seguía el mismo camino de siempre, escuché un sonido suave entre los arbustos. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego vi un pequeño bulto tembloroso. Me acerqué con cautela y ahí estaba. Un conejo diminuto, asustado, con el pelaje blanco manchado de tierra y hojas. Sus ojos brillaban como si reflejaran cada miedo que yo mismo llevaba dentro. Podría haberlo dejado ahí. Después de todo, ¿qué podía hacer un simple conejo por mí? Pero algo en su fragilidad me tocó el corazón. Tal vez porque vi en él el mismo miedo que me paralizaba. Me arrodillé despacio, extendiendo la mano, sin esperar que confiara en mí. Pero para mi sorpresa, después de unos segundos de duda, dio un pequeño salto hacia mí, acurrucándose cerca de mi pierna. Ese fue el principio de una inesperada amistad. Lo llevé a casa, improvisando un pequeño espacio para él con una caja y una manta vieja. Lo llamé Bruno. No sabía nada sobre conejos, pero él parecía no importarle. Solo necesitaba un lugar seguro, y quizás, yo también. Bruno era temeroso. Cada sonido fuerte lo hacía saltar. Cada movimiento rápido lo ponía en alerta. Pero poco a poco, comenzó a confiar en mí. Se acercaba cuando me sentaba en el suelo, daba pequeños saltos torpes a mi alrededor, y sus orejas dejaban de estar tensas cuando escuchaba mi voz. Mientras cuidaba de él, algo extraño comenzó a pasar. Me di cuenta de que sus miedos eran como los míos. Pero a diferencia de mí, Bruno no se rendía. Sí, tenía miedo, pero seguía adelante. Saltaba, exploraba, se arriesgaba a pesar de su fragilidad. Y entonces entendí algo. El coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Bruno no superó su miedo escondiéndose. Lo hizo enfrentándolo, un pequeño salto a la vez. Y sin saberlo, me estaba enseñando a hacer lo mismo. Un día, mientras estábamos en el parque juntos, Bruno se alejó más de lo habitual. Cruzó un pequeño sendero, explorando con curiosidad. Pero de repente, un perro apareció de la nada, corriendo hacia él. Mi corazón se detuvo. Sin pensarlo, corrí hacia Bruno. No tuve tiempo de pensar en el miedo, en las dudas o en lo que podía pasar. Solo actué. Me lancé entre el perro y Bruno, levantándolo en mis brazos mientras el dueño del perro lo llamaba de vuelta. Ese momento fue como un despertar. No tuve miedo porque el amor por Bruno fue más fuerte que cualquier sombra en mi mente. Y entendí que así es la vida. No se trata de eliminar el miedo, sino de encontrar algo más grande que ese miedo para sostenernos. Bruno me ayudó a dar ese salto de fe. Después de ese día, empecé a cambiar. Hablé en público por primera vez sin temblar. Tomé decisiones que había evitado por años. Y cada vez que sentía que el miedo regresaba, recordaba a ese pequeño conejo que, aunque tembloroso, seguía adelante. Y ahora, cada vez que el miedo toca a mi puerta, recuerdo a Bruno. No como un simple conejo, sino como ese pequeño maestro que, sin decir una sola palabra, me mostró que la vida se trata de dar saltos, incluso cuando no sabes qué hay al otro lado. Porque el verdadero coraje no está en ser invencible, sino en intentarlo, una y otra vez, aunque el corazón lata rápido y las piernas tiemblen. Y si un pequeño conejo pudo enseñarme eso, ¿qué te está enseñando hoy la vida a ti?
Bruno vivió varios años más, y cuando finalmente se fue, dejó un vacío en mi corazón, pero también una lección imborrable.